Hola amigos, saludos, muy buenas tardes. Estaba yo entre tanto adorno navideño pensando que ya estamos comenzando un año nuevo. El 2014 lo tenemos ahí recién estrenadito. El 2013 afortunadamente por fin se marchó. Un año inarreglable, ¿no es así, Ignacio? Buenas tardes. Un año fácilmente mejorable. Sin duda, sin duda. Bueno, ya conocen a nuestro interlocutor del programa de hoy, se trata de Ignacio Fernández, es el vocal de oficina de farmacia del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, ha estado aquí en diferentes ocasiones para hablar de temas relacionados con la salud. Y desde luego, hoy vamos a hablar, yo me parecía ocioso el tema, ¿no? Porque íbamos a hablar de gripe, y hablar de gripe en el mes de enero cuando las campañas de vacunación, pues como ustedes saben, comienzan 2 meses atrás. Vamos a saber por qué comienzan 2 meses atrás y por qué es importante hablar de gripe en el programa de hoy, Ignacio. Pues la gripe tiene su periodo de vacunación durante los meses de octubre o noviembre. El periodo en el que se hace mucho hincapié en que determinadas personas se vacunen. Y es una cosa que desde la farmacia, desde los centros de salud y los médicos apoyamos a que la gente se vacune y no falte cada año, porque cada año hay que vacunarse. Ahora, en el periodo en el que nos encontramos, lo importante es hacer hincapié en que el brote de la gripe se suele producir por esta época. Es decir, cuando más intensamente ataca, es precisamente coincidiendo con el comienzo del año, el mes de febrero, e incluso ha habido años en que la gripe se ha manifestado más tardíamente. Sí. El año pasado la campaña de gripe, por llamarlo de una manera, fue de una intensidad moderada. Hubo menor incidencia de gripe que el año anterior, un 7% menos, y se presentó muy tarde para lo que es lo habitual. Se presentó en la última semana de febrero el brote. Lo normal, primeros de año, finales de año, suele ser cuando viene el brote de gripe y hay que estar, hay que estar con la información necesaria previa para la vacunación y ahora es el momento de tener precauciones, de cuidarse para evitar tener unas complicaciones de la gripe, claro, que las tiene. Habrá personas que estén pensando, ¿y por qué si cuando ejerce una mayor virulencia quien produce la gripe es en el mes de, cuando se produce la gripe es en el mes de enero, finales de diciembre, febrero, porque hay que vacunarse 2 meses antes? Exactamente, la vacuna de la gripe nos la ponemos en octubre, en noviembre, pero su efecto no es inmediato. Digamos que tiene como un efecto retardado, ya que el sistema inmunológico del cuerpo tiene que reconocer los antígenos que le hemos inyectado debilitados o que se han fraccionado, entonces el sistema inmune hace una respuesta de defensa y en 2 o 3 semanas el cuerpo ya estará preparado, inmunizado contra el virus de la gripe. Normalmente la gripe tiene una vacuna de trivalente que se llama, que lucha o que digamos que previene contra 3 cepas del virus de la gripe. Por cierto, que hay que vacunarse cada año porque el virus muta, es decir, no todos los años es el mismo elemento que produce la gripe, sino que se modifica. El virus de la gripe es un virus que cada año es diferente. Digamos que viene con un abrigo distinto para que nuestro sistema inmunológico no lo reconozca. Es verdad que está demostrado que la gente que se ha ido vacunando año a año, su protección es mayor. Entonces, no nos sirve ponernos la vacuna el año pasado y pensar que con eso ya no hemos vacunado para más de una temporada, porque cada vacuna es específica de cada año. Claro. ¿Cómo se determina? Yo me imagino que como cada año muta, para elaborar la vacuna del año siguiente habrá que arrancar de los primeros casos de gripe que se dan en el otro hemisferio. Exactamente, en la primavera austral se hacen unos distintos estudios o separaciones de serotipos de lo que está siendo más habitual. Y con eso la Organización Mundial de la Salud emite un comunicado sobre las cepas que debería de tener la gripe. Ya no hablamos de la famosa gripe aviar, claro, que eso ya que eso ya se pasó, pero todos los años la vacuna de la gripe lleva vacunación contra la gripe aviar.
Ya, que es la famosa gripe A. Efectivamente, porque, bueno, aquello más vale no recordarlo porque implicó una... Ahí hubo más de una historia. Ahí vamos a dejar el tema, aunque solo apuntemos un dato, y es que se gastaron cientos de millones de euros para algo que finalmente pareció que era más una maniobra de las, y usted perdone, de las grandes compañías farmacéuticas que de necesidad real. Bueno, y ahí la Organización Mundial de la Salud parece que tuvo una cierta responsabilidad con los lobbies. A posteriori de todo lo que ocurrió con la gripe A, una de las conclusiones que podríamos sacar es que se magnificó un poco lo que fue. Cuando en gripe normal, nosotros incidimos mucho en las personas mayores de 65 años. Por supuesto. Y estas personas, la gripe A, la mayoría ya estaban inmunizados por una gripe que hubo en España hace muchísimos años, que ellos sufrieron y a la cual estaban inmunizados. Entonces, bueno, digamos que fue una alarma social. Recuerdo la venta de geles para lavarse las manos, aquello los niños en los colegios con los botes de gel, aquello fue complicado. Pero bueno, a nosotros lo que nos interesa hoy en día es la gripe y tenemos que tener en cuenta que lo tenemos como ley. Mayores de 65 años deben estar vacunados. Bebés que hayan nacido con problemas hepáticos, respiratorios, cardíacos, deben estar vacunados. El personal sanitario, por supuesto, debe estar vacunado. Tenemos que conseguir que que haya por lo menos un 75% de cobertura para debilitar o para anular un poco la expansión de la enfermedad. Claro, y además hay otro sector de población que me parece también importantísimo que obviamente no pueden en absoluto dejar de vacunarse, que son las personas que padecen determinadas enfermedades crónicas. Claro, porque su sistema inmune, lógicamente, los inmunodeprimidos y los que tengan debilitados, ¿no? síndrome diabetes, efectivamente, diabéticos, a nivel cardiovascular, toda esa gente, y no hemos dejado atrás las embarazadas, que lo hemos dicho antes y lo recordamos, las embarazadas en cualquier momento de la gestación deben de vacunarse. Que curiosamente antes se contraindicaba la vacuna en el primero o segundo trimestre, sin embargo ahora no hay absolutamente ningún problema. Hay que adaptarse a los cambios. Antes, primer y segundo trimestre del embarazo estaba contraindicado, ahora las contraindicaciones son para personas que al inyectarse la vacuna hayan tenido una reacción alérgica muy grande o que le haya sentado muy mal. O personas que sean seriamente alérgicos al huevo, que le tengan una gran reacción alérgica al huevo. Si es una reacción leve, pueden vacunarse. También se pueden vacunar. Exactamente. Vamos a hablar de otro. Hablábamos fuera de cámara, además, de una vacuna que, por cierto, yo desconocía su existencia y automáticamente me voy a vacunar. ¿Cuál es el problema? Pues que no lo prescribe la Seguridad Social y su precio no es pequeño, ¿no? Entonces, bueno, la prescripción es para grupos de riesgo. Entonces, estamos hablando de la vacuna del neumococo, ¿vale? Es una vacuna muy habitual en personas que hayan sido padres recientemente, saben que tienen que vacunar a sus bebés 4 veces de una vacuna que, bueno, la más utilizada, y sin querer dar propaganda, pero lo diremos porque le va a sonar a la gente, es el Prevenar 13. Es una vacuna que tiene 13 serotipos diferentes del virus del Streptococcus pneumoniae, de lo que llamamos el neumococo. ¿Para qué está indicada? Hace unos años solo estaba indicada para evitar neumonía y meningitis en bebés y otitis media. Desde hace un par de años, la Organización Mundial de la Salud ha dado una noticia de que deberían de ponerse la vacuna todas las personas mayores de 50 años para evitar otitis media, sinusitis y neumonías. Claro. En una sola dosis evitamos el riesgo de pasar una neumonía, que es una enfermedad grave. Puede ser que una neumonía, la gente muere de gripe hoy en día, pero grave, de neumonía también se muere mucha gente. Claro. Entonces, la recomendación que tú hacías y que es muy útil es para personas mayores de 50 años, deberían ponerse la dosis de esta vacuna una vez en la vida y ya con eso... No necesita dosis de recuerdo ni nada, con una sola dosis, una dosis. Lo malo, a lo mejor digamos que no es una vacuna económicamente barata, pero lo que reporta al paciente es mucho beneficio. Sí, porque acabamos de oír que
elimina otitis, problemas de oído que pueden ser dolorosos y desde luego manifiestamente incómodos. Sí, porque además la otitis media son enfermedades que son asintomáticas. Una otitis media al principio no tiene unos síntomas muy... Y cuando da los síntomas es cuando está ya muy desarrollada y es muy molesta. ¿Vale? La otitis media, la sinusitis, muy relacionada, pero sobre todo lo que queremos evitar son las neumonías. Claro, claro. Las neumonías son una son muy patología peligrosas. que en determinadas edades puede... Entonces, la recomendación hoy en día, serios, que estas personas que estén interesadas pregunten en su centro de salud o en la farmacia que tengan a mano, le pregunten que le van a dar la información estupendamente. Hemos visto, por lo tanto, es curioso porque hemos hablado hoy, en definitivas cuentas, de vacunas y siempre hay el eterno debate, lo sabemos, de demasiadas vacunas, no sé hasta qué punto pueden ser positivas para la salud, algunas no. Hay desde luego movimientos fundamentalistas de los que hay que alejarse lo más posible, que indican que no se debe uno vacunar de nada, ni a los niños vacunarles de nada, lo que a mí, tengo la impresión, me parece una barbaridad. A mí, personalmente, porque esto ya es una opinión personal. Apreciación personal. Yo respeto todas las opiniones. Hay grupos organizados antivacunas y grupos de médicos especializados en prevención, que yo estoy más en esa sintonía, en que más vale prevenir que curar, y que hoy en día las vacunas han evolucionado muchísimo. Esta vacuna de la que estábamos hablando hace un minuto, antiguamente, hablando en estos tiempos, es 2 años. Hace 2 años solo cubría 7 serotipos. En cuestión de 1 año le han duplicado los serotipos, con lo cual son vacunas que son muy completas y protegen al propio individuo y al resto de la sociedad. ¿Y hasta qué punto las vacunas, es decir, el protegernos de tanto, en un momento determinado no puede debilitar nuestro sistema inmune? Porque lo que sí es un hecho cierto es que el número de personas alérgicas, el número de personas con determinada inmunodeficiencia, en fin... Sí, la intolerancia y la alergia no dejan de crecer. Podemos decir, alergia a todo tipo. Los alergólogos es una especialidad que está bollante, en pleno ascenso. Y intolerancia, por ejemplo, a lactosa, intolerantes al gluten. Eso hay mucho. Desde mi punto de vista, el vacunar es preparar, hacer una inmunización, provocar que el cuerpo emita unas defensas en prevención de una posible enfermedad. Es verdad que podríamos pensar que estamos haciendo trabajar al cuerpo, a lo mejor a priori no sería bueno hacerlo. Yo pienso que la vacunación es muy buena y muy necesaria. Sí, que compensa las ventajas a los posibles inconvenientes que se pueden presentar y que tampoco están suficientemente probados, que también eso hay que tenerlo en cuenta. Tenemos la vacuna puesta y en la gripe habría que recordarle a la gente las diferencias que deben de buscar una vez para diferenciar entre el catarro común y la gripe. De cara a ellos en casa, ahora que les viene la época de aparición de la gripe, que sepan que la gripe va a tener una aparición muy rápida, va a tener dolor de cabeza, se va a presentar normalmente con el dolor de cabeza. En el catarro es más despacio la aparición, no suele dar dolor de cabeza. La gripe aparece con fiebre alta, en el catarro no suele haber fiebre. En la gripe, en el catarro suele haber más tos productiva, se aparecen flemas. Entonces, esas diferencias, también la de siempre, que todo el mundo refiere, el dolor. Me duelen los huesos, me duele lumbalgia, le duele a la gente la espalda, le duelen los huesos. Esa es la manera de diferenciarlo. Y tener muy claro que el tratamiento de esta enfermedad, no hay un medicamento para tratarla. Ciertamente. Digamos que trataremos los síntomas de la enfermedad. ¿Vale? 7 días con tratamiento, una semana sin tratamiento. Eso no cabe la menor duda. El virus de la gripe vive alrededor de 7 a 10 días. Y recordar a los telespectadores que los virus no pueden combatirse con antibióticos, porque los antibióticos vienen bien para las bacterias y no para los virus, y en consecuencia, es peor el remedio que la enfermedad. No solo no les va a hacer absolutamente nada en la mejora del problema,
sino que incluso les puede causar problemas luego después resistencias, etcétera, para las bacterias que puedan aparecer. De los antibióticos provoca resistencia. Claro. Y podríamos llegar al momento en que no haya antibióticos para las bacterias que tenemos. De hecho, me parece que el abuso que se estuvo haciendo durante muchos años de las amoxicilinas provocó que hubo que andar modificando precisamente porque se habían generado resistencias, ¿no? En medicina hospitalaria existe un grupo de antibióticos que no se venden o que no se administran o que no se dan en farmacia buscando que no encuentren rápida la resistencia. Claro, ¿vale? Hay un determinado grupo de antibióticos que solo se administran en los hospitales para los pacientes que están en los hospitales, buscando la menor incidencia de resistencia. Sí, porque además en los hospitales, en fin, las bacterias han aprendido latín, es decir, están y han sido atacadas tanto que las resistentes, bueno, pueden provocar la muerte, sencillamente, ¿no? Por determinadas infecciones hospitalarias. Son muy habituales. Claro. Cualquier paciente que esté hospitalizado en un periodo de mayor de 3 días, muy fácilmente cogerá una infección hospitalaria. Fíjense cómo ha ido derivando el tema en las caprichosas bacterias y los, en ese sentido, más, digamos, menos agresivos virus, ¿no? En el sentido de que, al menos no van a ofrecer resistencia al antibiótico porque no tienen tratamiento con antibióticos. Exactamente. O sea que los virus no solo no tienen tratamiento, sino que además el antibiótico suele ser de amplio espectro. El antibiótico, digamos, que entra en el cuerpo humano arrasando y lo debilita, con lo cual le dejamos el cuerpo en perfectas condiciones de ataque al virus. Empeoraremos con toda facilidad. Seguro, porque nuestro sistema inmune se ha debilitado y vamos a estar en difícil... Vamos a tener los soldaditos que velan por el evitar que nos infectemos totalmente debilitados por un ataque. Lo ideal es de antibióticos previos. Descansar, aunque hay mucha gente que diga que no se puede o que no tiene tiempo. Descansar, disminuir la ingesta de bebida alcohólica los días que estemos pachuchillos, beber mucha agua y lo que hemos hablado, y no dar antibióticos. Efectivamente, así es. Pues muchísimas gracias, Ignacio, por habernos acompañado una semana más dentro de nuestro espacio. Por supuesto que a lo largo de este año que estamos prácticamente inaugurando, como aquel que dice, pues vamos a tener oportunidad de vernos en más ocasiones y desde luego de ilustrar por su parte a los telespectadores en nuevos argumentos de salud que por bien mi parte, desearles un feliz 2014 y que tengan una buena festividad de Reyes. Pues vamos a procurarlo. La verdad es que no vamos a tenernos que esforzar demasiado para que sea mejor que el que se acaba de marchar, ¿no? Sí, es fácil. Porque 2013 no ha sido precisamente un dechado de virtudes. Gracias por habernos acompañado. A vosotros. Amigos telespectadores, muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima semana.